Nuestra mayor celebración es la siguiente. Navidad. Navidad significa, o viene de la palabra nativitas, que significa nacimiento de vida. Y yo creo que nuestra mejor celebración es esa, que hace más de 2000 años nació alguien, nació la vida, y que esa vida, y que por esa vida hoy tú y yo tenemos vida. Gracias a que nació esa persona, tú y yo hoy tenemos propósito, tú y yo hoy podemos estar aquí sentados, levantados también, cantando, gozándonos. Tú y yo podemos tener vida gracias a Jesús que nació hace 2000 años, quien realmente es el gran protagonista de la Navidad. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer para mí de nuevo estar acompañándoles y muy feliz porque estamos en el mes donde celebramos la Navidad, ¿no es cierto? Estamos en este mes donde celebramos muchas cosas, no solamente celebramos la Navidad, celebramos que llegamos a fin de año, que no sabemos quizás cómo lo hicimos, pero lo hicimos, porque muchos de nosotros quizás cuando comenzamos en enero de este año veíamos todo el 2019 como un obstáculo muy grande, como una montaña gigante por escalar, ¿no es cierto? Y veíamos que era difícil realmente atravesar este año. De hecho, fue un año muy difícil. Sin embargo, celebramos que llegamos al último mes del año, que ha sido por Dios, por Él, solamente por Él, por su gracia, quien nos ha sostenido en momentos difíciles. Y celebramos muchas cosas. Nos reunimos con nuestros amigos, quizás con nuestros equipos de trabajo, para celebrar que cumplimos metas, quizás, que muchas metas propuestas las llevamos a cabo, y celebramos quizás comiendo, sobre todo eso, comiendo mucho, porque celebramos que llegamos a fin de año. Ahora, déjame decirte algo, nuestra mayor celebración es la siguiente:
Navidad. Navidad significa, o viene de la palabra nativitas, que significa nacimiento de vida. Y yo creo que nuestra mejor celebración es esa, que hace más de 2000 años nació alguien, nació la vida, y que esa vida, y que por esa vida hoy tú y yo tenemos vida. Gracias a que nació esa persona, tú y yo hoy tenemos propósito, tú y yo hoy podemos estar aquí sentados, levantados también, cantando, gozándonos. Tú y yo podemos tener vida gracias a Jesús que nació hace 2000 años, quien realmente es el gran protagonista de la Navidad. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Hoy comenzamos una nueva serie llamada Alrededor del Pesebre. Y yo recuerdo, hablando de pesebres, que cuando era muy niño, o cuando era niño, en casa armaban el pesebre. Así que le colocaban cualquier cantidad de adornos y de cosas y de animales y todo esto. Y cuando el pesebre ya estaba listo, yo recuerdo que de niño yo me quedaba observándolo por horas. Y me llenaba de mucha curiosidad, y me llenaba de muchas preguntas, el pesebre como tal. De hecho, poco a poco me notaba que algo andaba mal con los pesebres, que le hacía falta algo. Porque esas colinas empinadas a lo mejor necesitaban un carro rústico allí que pudiera subir esas colinas. Así que comenzaba yo y colocaba, lo que yo pensaba que estaba mal, colocaba allí un jeep rústico en las colinas. Pero por los senderos de tierra yo decía, ya hace falta un tractor. Y colocaba allí un tractor también. Y si veía un lugar que parecía una cueva, yo decía, en esta cueva hace falta un Batman. Y metí allí en la cueva a Batman. Y quitaba a los 3 Reyes Magos y colocaba a los 4 Fantásticos. Y impelable, quitaba a José y María y colocaba a Batman y la Mujer Maravilla. Eso era impelable. Entonces, de repente, el pesebre que nuestra madre armaba con tanto cariño, se transformaba como en una mezcla allí de carros rústicos, superhéroes, junto con la cultura judía allí metido todo adentro, conviviendo. La lógica me decía, realmente como niño pensaba, que ese acontecimiento tan importante, ese acontecimiento tan grande, ese acontecimiento que sin duda alguna cambió el mundo y dividió la historia en dos, como lo fue el nacimiento de Jesús, tenía que estar lleno de personas extraordinarias. No me cuadraba que estuviera lleno de personas simples y comunes. No me cuadraba que esa historia solo estuviera llena de ovejas, vacas y de pastores y de personas humildes y comunes. Yo decía, no, ahí tuvo que haber un error. Tiene que haber personas extraordinarias involucradas en este asunto, porque no es cualquier asunto, es el nacimiento del Señor, de Jesús, del Hijo de Dios. ¿Cómo van a nacer en un pesebre? Quizás nosotros todavía no entendemos eso. Decimos, ¿cómo van a nacer en un pesebre? ¿Por qué no nació en un palacio y que en lugar de ovejas, burros, caballos, hubieran enfermeros, por ejemplo, doctores? Un lugar cálido, sábanas limpias, un lugar esterilizado, no lleno de estiércol y de monte. ¿Cómo es que el Hijo de Dios no nació en un lugar así? ¿Qué estaba viendo Dios? ¿Qué estaba tomando en cuenta Dios? Que quizás todavía nosotros, cuando nos hacemos esa pregunta, no tomamos en cuenta. Muchas preguntas surgían alrededor del pesebre, muchas preguntas. Y yo no sé si ustedes han armado su pesebre, pero la gran mayoría de los pesebres comienzan, no importa lo grande que sean, pero poco a poco uno se va acercando al lugar donde está la escena principal, ¿no es cierto? Y ese lugar a veces queda como en una colina o queda como en una cueva, así allá. Ahí está el lugar principal. Ahí es donde se desarrolla la escena principal. Así que si tú estás armando el arbolito, tú vas colocando, por ejemplo, las ovejitas más feitas, la que le faltaba un pie, la que había pasado cualquier cosa, la colocabas aquí de último, y la más bonita, rozagante, blanquita, la colocabas allá al lado del nacimiento del Señor. Y poco a poco te ibas acercando y comenzaban a aparecer los personajes principales, como por ejemplo los 3 Reyes Magos, y allí en el anillo más cercano estaba, por cierto, José y María. Y
Hoy vamos a hablar de un personaje que siempre también me llenó de preguntas. De uno de estos personajes, alrededor del pesebre, nos va a llevar a ver los personajes involucrados en el nacimiento de Jesús. Y hoy vamos a hablar de uno, que es José. ¿Están preparados? Dile a la persona que tienes allí a tu lado, ¿estás preparado para saber de José? ¿Quién era José? ¿Quién era José? ¿Sabes? Poco se habla de José en la Biblia. Muy poco se habla de José en la Biblia. De hecho, no hay registro siquiera bíblicamente de que José haya hablado algo, de que haya dicho algo, de que haya dicho algunas palabras. Realmente, no es que era mudo José, pero no hay un registro o sea, no lo vamos a conocer por sus discursos, por sus palabras. Hijo, mira cómo sé. No lo vamos a conocer por sus palabras. ¿Quién era José? Comienza el libro de Mateo, que es el primer evangelio que vemos en la Biblia, y Mateo comienza y da una pequeña referencia de José. Dice que José venía de la familia de David, porque recuerda que Mateo escribe su evangelio, pero en ese tiempo lo escribe para una audiencia en específico. Y esa audiencia eran los judíos. Y para los judíos el asunto de la familia, el asunto de nuestros antepasados, de los abuelos, de los padres, era muy importante. Les daba identidad a ellos como familia. Ellos necesitaban saber quién fue mi tatarabuelo para saber de qué familia vengo, para saber qué posición tengo en la sociedad. Así que Mateo, sabiendo esto y escribiendo acerca del Mesías que viene, él necesita conectar a Jesús con una familia importante, como lo decía la profecía, que era la familia de David. Por eso se dice que Jesús viene del linaje de David. Y cuando comenzamos a leer, Mateo comienza a hablar de una genealogía, o sea, de una familia, y allí en el medio está el nombre de José. O sea, José era de la genealogía de David también. Y ahora sabemos quién era la familia de David, de José. Pero ¿qué otra cosa sabemos de José? Sabemos que José ¿cuál era su oficio? Era carpintero. José era un carpintero. Sabemos de qué familia venía y sabemos cuál era el oficio que tenía. En Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y esto sucede cuando Jesús va a un lugar donde creció, donde se crió, y cuando llega allí, ya convertido ya en el Hijo de Dios que hace milagros, llevando el mensaje en ministerio público, la gente dice, pero ya va, este no fue el que creció cerca de nosotros, no es este hijo del carpintero, y allí nos da una alusión del oficio de José. Era carpintero y no solo tuvo a Jesús como hijo, sino que también tuvo a Jacobo, a José, Simón y Judas. Tuvo otros hijos después de María. Hasta ahora sabemos de qué familia venía, que era la familia de David, y cuál era su oficio. Sin embargo, esto no nos dice nada todavía. Esto no nos dice nada de aprender de José. Y esto me lleva a la pregunta que me hacían en ese tiempo, viendo el pesebre, que todavía me la hago. ¿Qué vio Dios en José? ¿Qué fue lo que vio Dios en José? Que dijo, en él puedo depositar el regalo más hermoso y lo más preciado que tengo, que es mi hijo. En él puedo confiar para que en sus primeros años pueda criarlo. ¿Qué vio Dios en José? Y sobre todo, de eso que vio Dios en José, ¿qué podemos aprender nosotros? ¿Qué podemos aprender nosotros? ¿Qué podemos aprender de la vida de José? Lo primero que podemos aprender de la vida de José es el carácter que tenía, su carácter. Tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con lo que somos en esencia, tiene que ver con lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos cuando nadie nos ve. Tiene que ver con las palabras que decimos cuando nadie nos escucha, cuando estamos a solas. Eso tiene que ver con nuestro carácter. Porque estamos hablando de un hombre, José, que quizás no emitió ninguna palabra registrada en la Biblia, que no hablaba mucho, no era muy conocido por sus palabras. Ahora, ¿qué era lo que estaba viendo Dios dentro de él que le generó la confianza como para depositar a su hijo? Su carácter.
¿Y dónde vemos esto? Vamos a ver cómo José entra en escena. Vamos a ver por qué decimos que aprendemos de él de su carácter. Mateo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Escúchenme en esto, que hay una escena. Estando María desposada. ¿Desposada qué significa? Estaban comprometidos. Todavía no eran un matrimonio formal, porque no habían consumado el matrimonio, pero estaban comprometidos. Pero ese compromiso en la cultura judía no es como el compromiso que quizás podamos tener hoy, que de repente sucede algo antes de casarnos, funde los anillos, vendemos los anillos y se separan. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo un compromiso era un compromiso. O sea, para que no se diera a cabo el matrimonio tenía que ocurrir algo completamente fuera de lo común, fuera de lo normal. De hecho, ya José tenía sobre María todos los derechos legales, Y en medio de ese compromiso, no cuando eran novios, no cuando eran matrimonios, sino cuando estaban comprometidos, allí fue hallada que concibió María del Espíritu Santo. Ahora, imagínense esta escena, por favor, conmigo. María llega con José, le dice, mi amor, tenemos que hablar. Hay una conversación, un pequeño detalle solo que te quiero comentar antes de llevar a cabo el matrimonio. Así, ¿cuál es el detalle? Estoy embarazada. Estoy embarazada. Y así que en ese momento José, yo me imagino José, ponte en el lugar de José, por favor. Hombre, en ese momento José, pero ya va, le diría María, antes de que te moleste, hay una explicación que lo aclara todo. De hecho, cuando la escuches te vas a sumar conmigo en esto. Dime la explicación, María. Es del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Así que en ese momento José, ¿qué pensaría José? Hablando de que el carácter tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestras intenciones, ¿qué pensaría José allí? ¿Qué pensaría José? ¿Sabe? José tenía toda la ley en su mano para llevarla, porque, escuchen bien, luego alguien se le aparece a José y le confirma que lo que dice María es verdad. Pero antes de esto, obviamente José se siente herido. Y ya vamos a ver por qué. Y toda la ley lo respaldaba para que él tomara a María y la llevara ante las autoridades y la acusara de adulterio. ¿Y sabes qué decía la ley cuando una mujer era hallada en adulterio, estando ya comprometida? Que la llevaban a un lugar público y iba a morir a pedradas. Ese era el destino de María. Si José intentaba lavar su imagen, su dignidad y llevarla a ella a las autoridades. Porque José fue herido por esta situación. No había escuchado todavía la explicación. Y en el 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, otras versiones dicen difamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué la quiso dejar? Porque lo hirió la noticia. Todavía no había creído el cuento del Espíritu Santo. Quiso dejarla secretamente, pero ¿qué había en el corazón de José? Que era un hombre de carácter justo, porque él no iba a llevar a María a que la apedrearan, porque él no tenía la mala intención de cobrar venganza, porque él, aun cuando estaba herido, siempre dijo, voy a guardar la integridad física de María. Y eso, muchachos, eso, amigos, hermanos, es carácter. Esos pensamientos que llegan al corazón cuando nadie te ve, que solo lo ve Dios, donde no hay ninguna mala intención en tu corazón, de pensar así aun cuando te sientes herido, eso es carácter. Les pregunto, ¿cómo están nuestros pensamientos cuando nadie nos ve? ¿Cómo están nuestros pensamientos cuando nos sentimos traicionados? No solo sentimentalmente, sino, por ejemplo, con un amigo, una persona importante en nuestra vida. Cuando nos enteramos que nos estafaron, que hablan mal a nuestras espaldas. ¿Cuáles son esos primeros pensamientos que llegan a nuestro corazón? ¿Son de juicio? ¿Son de venganza? ¿Cuáles son nuestros primeros pensamientos cuando alguien cercano comete un error grotesco y cae?
¿Cuáles son nuestros primeros pensamientos? Decimos, ah, sí, es que eso se veía venir. Él sabía por dónde venían las cosas. O son pensamientos siempre de bien, de guardar nuestro corazón. Y en eso, por ejemplo, mi esposa siempre me da una lección. No importa que yo le llegue, mi amor, fulanito hizo esto y lo otro, y tengo los pelos en la mano. Siempre mi esposa dice, me gustaría escuchar la versión de él también, o de ella. No voy a emitir juicio en mi corazón sobre esa persona. Me gustaría escucharlo para ver. Seguramente tiene su versión. Seguramente hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Siempre mi esposa en eso me da una lección. Una lección de carácter. Porque carácter es esto, lo que hacemos cuando nadie nos ve, lo que decimos, lo que pensamos. ¿Sabes? Hace unos años trabajé en una empresa, realmente en una empresa familiar, y yo recuerdo que un día el jefe de la empresa llama a uno de los empleados y le dice, mira, amigo, ¿ya fuiste al lugar donde tenías que ir, donde te dije que fueras? Y el empleado responde, sí, ya fui, de regreso, de hecho, ya voy de regreso. Ah, bueno, mira, yo necesito que tú te devuelvas otra vez porque olvidé decirte esto y lo otro. Necesito que vayas de nuevo. Y ya tenía que recorrer, o sea, ya había avanzado mucho, tenía que devolverse un trecho largo. Así que terminó la llamada y el empleado comienza a quejarse. ¿Cómo es posible ese hombre si es desorganizado? ¿Por qué no me dijo las cosas bien antes para yo no tener que hacer 2 viajes? ¿Esa que cree que yo soy un esclavo? Con un solo detalle, que se le olvidó trancar la llamada telefónica. Y de este lado escuchamos absolutamente todo lo que dijo ese empleado. Porque él creía que hablaba sin que nadie lo viera y sin que nadie lo escuchara. Y ahí realmente estábamos conociendo quién era él y qué era lo que había en su corazón. Por eso digo, carácter es lo que hacemos, decimos, cuando nadie nos ve. Y lo que pensamos, cuando nadie nos ve. Porque creemos que solamente pecamos cuando hablamos o cuando actuamos. Pero ¿qué hay de lo que pensamos? Y esos pensamientos son los que está viendo Dios de José. Que aun cuando se sintió herido, dijo, no la quiero perjudicar. ¡Wow! José era un caballero. José era un caballero, no quería exponer públicamente a María. A ver, mujeres solteras que están aquí, levanten su mano. ¿Cuántos quieren un caballero como José? Un caballero que no hable mucho, que no ande jactándose, sino que sea calladito, reservadito y que siempre vele por tu integridad física y emocional. ¿Cuántos quisieran? ¿Cuántas, mejor dicho, quisieran? De hecho, esposos que están aquí, ¿cuántas veces te reúnes con tus amigos y las conversaciones son, es que yo no quiero llegar a la casa? Que mi esposa, no, eso es un tiquiti. No, eso no. Por todo es una queja, por todo es un problema. No, yo me estoy volviendo loco en la casa. ¿Y qué estamos haciendo en ese momento? Exponiendo a nuestras esposas delante de nuestros amigos. Y la verdad es que José aquí nos está dando una lección de carácter, de caballerosidad, de no hablo mucho porque no me conocen por mis palabras, pero mira cómo pienso. Y muchas veces, como pensamos y como actuamos, eso habla más que 1000 palabras, mis hermanos. Habla más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué podemos aprender de José? Su carácter. Aun cuando no se habla mucho de la Biblia, solamente con estos 2 versículos ya sabemos ya cómo piensa este hombre. ¿Qué otra cosa podemos aprender de José? La disposición y obediencia. Disposición y obediencia. Miren lo que continúa de la historia, de los versículos que acabamos de leer, miren lo que continúa. Dice, y pensando él en esto, ¿en qué estaba pensando José? En abandonar secretamente a María. Y pensando él en esto, seguimos en el mismo hilo, he aquí un ángel del Señor le apareció y en sueños le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que ahí estaba Dios respaldando a José. Tranquilo, no te preocupes, yo sé que quizás pensaste que las cosas iban mal, pero no, es verdad la versión de María, aun cuando no se crea, sí concibió, fue del Espíritu Santo. Así que allí José comienza a experimentar un cambio importante en su vida. Porque José pasó de ser esa persona modesta,
humilde, tranquilo, obrero, trabajador, quizás con su vida planificada, quizás ya él sabía qué casa quería tener, qué vida tranquila quería tener, pero algún día se le irrumpe Dios y le dice, ya no quiero que sigas viviendo tu historia, quiero que te enganches a la mía y vivas mi historia y vas a empezar a ver cosas extraordinarias. Así que José pasó de ser un hombre común, un hombre tranquilo, a tener conversaciones con ángeles, porque empezó a hablar con ángeles. ¿Cómo es que una persona común y tranquila de repente se halla hablando con ángeles? Porque él se estaba enganchando a la historia de Dios, estaba dejando su lugar de confort, su lugar de tranquilidad, su propósito que él creía que tenía y estaba ahora enganchándose a algo mucho más grande que él. Y continúa la historia diciendo, el ángel le sigue diciendo, le dice, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense que ya la historia de José está cambiando, ya él está cambiando ya, porque ahora le están hablando o se está involucrando en conversaciones y reuniones en donde se habla de alguien que va a salvar el mundo, en donde se habla de cosas y de propósitos mucho más grandes que él. Y le dicen, y despertando, sigue diciendo, dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Quiere decir, fue y se casó con ella de una vez. Digo, vamos a arreglar esto de una vez. ¿Qué vemos en José? Como te digo, José era un hombre tranquilo. Quizás sus planes ya estaban listos. Quizás él estaba viviendo su historia cómoda, en una zona de confort. Pero el Señor lo llama a algo más grande que él y ya le tiene conversaciones con ángeles. Está involucrado en cosas que tienen que ver con salvar al pueblo. Y yo te pregunto a ti, ¿qué historia estás viviendo tú? ¿Qué historia estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo nuestra historia cómoda, tranquila, nuestra historia confort, nuestra historia sin riesgos? ¿O estamos viviendo la historia de Dios en donde se hablan cosas importantes? Como por ejemplo el curso de una nación. ¿Sabes qué quisiera yo? Que nosotros estuviéramos involucrados en la historia de Dios y que pudiéramos ser parte de conversaciones importantes, como por ejemplo, Dios, tengo un plan con Barquisimeto, ¿a quién voy a llamar para involucrar en esta situación? Voy a llamarte a ti. Voy a llamarte a ti. ¿Por qué? Porque yo sé que si te llamo a ti, tú estás dispuesto, tu corazón está dispuesto a salirte y despegarte de tu comodidad y de tu zona de confort y engancharte a esta historia, que no necesariamente es una historia tranquila, no necesariamente es una historia de confort, una historia de comodidades, es una historia arriesgada realmente, la historia de Dios, que se sigue escribiendo incluso ahora, se sigue escribiendo esa historia. La pregunta es, ¿estás montado en esa historia? Y esa frase nos la decía el pastor Alfonso Murguía la semana pasada, que nosotros vivimos una historia que es la nuestra, pero hay una historia que se está desarrollando que es la historia de Dios. Y yo me imaginaba en ese momento cuando él hablaba que yo vivía aquí en mi zona de tranquilidad, de confort, haciendo alguna que otra cosa tranquilo aquí en mi vida, pero que aquí arriba pasaba como un tren veloz la historia de Dios. Y que yo en algún momento, si realmente quería ver la gloria de Dios en mi vida, tenía que soltar esto y tomarme del tren y salir disparado con él. Para eso necesito tener disposición y ser obediente, ser muy obediente. Y fíjense este detalle, hago esta salvedad aquí con este detalle, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No conoció a María sino hasta después que nació Jesús. Hago esta pequeña salvedad porque José nos sigue dando muestras de caballerosidad. José recibió a su esposa, se casó con ella, pero no la conoció íntimamente, sino hasta después que naciera Jesús, para que se cumpliera lo que se decía de que Jesús iba a nacer de un nacimiento virginal, de una virgen. Así que José fue paciente, tranquilo. Novios que están aquí, ¿cómo está esa paciencia? ¿Cómo está esa tranquilidad? Solteros.
¿Sabes que Dios está gestando algo hermoso para ustedes? Que Dios está gestando, que Dios los está impregnando de una visión hermosa para ustedes. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que esperar. Tienes que esperar. Y seguramente tú tienes allí a tu novia y Dios quiere hacer algo hermoso quizás con ustedes y quiere quizás levantarlo en un matrimonio. Pero debes esperar. Debes ser paciente como José. Porque una vez que eso se geste y nazca, realmente verás el propósito de Dios en tu vida. Realmente verás que algo hermoso está creciendo en ustedes. Solo que tienes que esperar. Y mira la obediencia de José. El ángel le dijo lo que tenía que hacer y se levantó de una vez, se casó con María y no solo se casó, dijo, también voy a esperar porque tengo que ser obediente. Disposición y obediencia. Fíjense este nivel de obediencia. Después que partieron ellos, ¿quiénes son ellos? Los reyes magos estaban allí con ellos en el nacimiento de Jesús, partieron, se fueron. He aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José de nuevo y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y si yo soy José, que ya me enrumbé en la historia de Dios, ahí yo le hago una pregunta al Señor. Le digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que tú me das para criar a tu hijo, pero entonces yo ahora tengo que huir? O sea, ¿qué es lo que tú me estás proponiendo? ¿Cómo es que yo tengo que huir? Si yo tengo a tu hijo, yo no debería huir. Haznos invisibles al enemigo o manda a tus ángeles para que nos cuiden. Yo quiero vivir una vida tranquila. No se supone que estoy criando a tu hijo. Pero eso no se trata de vivir la historia de Dios. La historia de Dios no nos promete tranquilidad, no nos promete confort, nos promete que Él siempre va a estar con nosotros en todo momento, no importa lo que suceda. No importa lo que suceda, Él va a estar siempre en todo momento con nosotros. Porque yo también le hubiese preguntado a Jesús, al Señor, Señor, si voy a criar a tu hijo, ¿cómo es posible que mi hijo nazca en un establo? ¿Cómo es posible que nazca con animales a los lados, con estiércol? ¿Se puede enfermar? ¿Cómo es posible? Pero Dios le está diciendo, tú estás en mi historia. Si tú estás en mi historia, yo me encargo de todo. No te preocupes por nada. Que así Él nazca al lado de animales, Él va a estar sano porque yo los cubro, yo los cuido. Y no hay nada más, no hay un lugar más seguro que estar dentro de la voluntad de Dios. Es la historia de Dios. Pero ¿qué hace José? Yo le hubiese hecho esa pregunta a Dios. Señor, ¿cómo es que tengo que huir? ¿Qué es eso, Dios? Si estoy criando al hijo tuyo, ¿qué es eso que yo tengo que huir? Yo le hubiese hecho la pregunta a Dios, pero ¿qué responde José? Y él despertando, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto, ya, sin chistar. Era un hombre obediente, con un corazón enseñable, con un corazón moldeable. No ponía reparos, no se quejaba, no reclamaba. Sencillamente dijo, estoy viviendo la historia de Dios, esta es la historia de Él, tomo al niño, tomo a su madre y nos vamos. Y eso realmente nos muestra disposición y obediencia. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo obedientes a la voz de Dios? Y quizás no se nos aparezca un ángel para hablar con nosotros, pero ¿cuántas veces el Señor no nos ha hablado a través de su palabra? O a través de un hermano, a través de un amigo que nos ha dado un consejo, que ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero no ejecutamos, no estamos siendo obedientes. Sino que en lugar de eso reclamamos, pedimos justificación, que ¿por qué tengo que hacer esto? Y el Señor está tratando con una persona que no habla, ejecuta, no dice nada, acciona. Creo que debemos aprender un poco de José. ¿Qué otra cosa podemos aprender de José? Su condición de vida. ¿Se recuerdan las preguntas? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es que Dios lo vio a él, lo usó a él? ¿Cómo es? ¿Qué usa Dios? ¿Qué es lo que realmente usa el Señor? Mira lo que dice 1 Corintios 1, en el 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar al fuerte. Lo débil. Porque quizás
Muchos reyes y príncipes hubiesen deseado que el Hijo de Dios naciera en su casa, naciera bajo su seno. Pero ¿qué escogió Dios? Lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo, para glorificarse Él. Para glorificar. ¿Sabes quién escogió Dios? A un carpintero, que quizás no tenía el grado de estudio necesario, no era un experto en la ley, quizás no estaba tan capacitado, pero Dios lo escogió a él para glorificarse en él. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos seguimos limitando por nuestras debilidades? ¿Cuántas veces pensamos, no, Dios no me puede usar a mí porque es que yo tengo un problema y una debilidad muy grande. Yo no tengo los recursos, yo no tengo la maestría, yo no tengo la educación, yo no tengo la preparación, yo me siento pequeño delante de otras personas que yo creo que sí Dios puede usar. Pero déjame decirte algo, Dios quiere usarte a ti en tu debilidad, no con tu fortaleza, no con tu preparación, es con tu debilidad que quiere usarte. Para que las personas que siempre te han conocido y vean que esa debilidad ahora es una fortaleza, digan, no hubiese sido posible si no hubiese intervenido Dios. No hubiese sido posible si no hubiese intervenido Dios. Y Dios está colocando el regalo más preciado en manos de un carpintero para demostrar que Él con lo poco hace mucho, con lo que no se ve, hace mucho. El 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo menospreciado escogió Dios. Y déjame decirte algo, en esa lista el primero soy yo. En esa lista el primero soy yo. Yo estoy aquí frente a ustedes hoy gracias a esto que está aquí en amarillo. Lo menospreciado del mundo escogió Dios. De otra manera no pudiera. Quizás si entra por esa puerta unos viejos conocidos, algún viejo conocido, y me ve aquí parado, diga, ese no es el hijo del señor Ali. Sí, el señor Ali que fue obrero en CanTV durante 29 años, ese no es el hijo de él. ¿Qué hace allí? Sí, el que de adolescente nadie daba medio por él. El que no figuraba en nada. El que era uno más del montón. Era simple. Ese no es. Quizás si anda con otro, el otro le va a preguntar, el señor Ali tuvo un hijo. Me entero. Ese no es el hijo de... No puedo creer lo que estoy viendo. Y si se acerca a mí le voy a decir, sí, yo soy el hijo del señor Ali. Con un montón de errores. Con un montón de defectos. Solo que en mi historia yo no tenía ninguna posibilidad. Ninguna. Pero una vez que me enganché en la historia de Dios, le puedo decir, ahora y que soy predicador, son cosas de Dios, son cosas que yo no hubiese imaginado, porque también consideraba que mis debilidades hablaban mucho más que cualquier otra cosa, pero el Señor en un momento me dijo, con esas debilidades es que yo voy a trabajar, con esas debilidades es que yo voy a trabajar, para aquellas personas que te conocieron, te puedan ver ahora y decir, mira, esto fue gracias solamente a Dios, solamente a Dios. ¿Sabe qué son tus debilidades? Nuestras debilidades son una mina de oro para Dios. Una mina de oro para Dios. Todas las incompetencias que tenía José eran una mina de oro para Dios. Todo lo que le faltaba a José, a Dios le sobraba. Todo lo que nos falta a nosotros, a Dios le sobra. Todas nuestras debilidades son un diamante en bruto para el Señor. No te debes avergonzar de ellas. Sabes que muchas veces nos limitamos a nuestro propósito. Sabemos que Dios tiene algo grande para nosotros, pero nos limitamos son por nuestras debilidades. Y decimos, si tan solo yo no tuviera esto, si tan solo yo no fuera así, yo quizás pudiera serle útil a Dios. Y Dios te dice, porque eres así, es que eres útil para mí. ¿Qué cosa podemos aprender de José entonces? Un hombre callado, tranquilo, reservado. Carácter.
disposición y obediencia y una condición de vida en donde Dios con lo débil hace mucho. Con lo débil Él se glorifica. Amén. ¿Cuántos José hay aquí? ¿Cuántos José tenemos aquí? ¿Cuántos quieren ser como José? ¿Cuántos quieren que sus acciones hablen más que sus palabras? ¿Cuántos quieren involucrarse en la historia de Dios? ¿Cuántos quieren engancharse a la historia de Dios? Dejar de vivir su historia tranquila, aburrida, esa historia segura, de confort, y engancharse a la historia de Dios, que va a ser una experiencia quizás alocada, va a ser una aventura, pero que siempre vamos a tener la garantía de que en la historia de Dios Él está presente, Él provee todo, Él está allí. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo y vamos a orar al Señor? Cierra tus ojos allí donde estás y dile: Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque me viste y me escogiste, Dios. No importan mis debilidades. Gracias, Dios. Gracias por la vida de José. Me identifico tanto con José, Señor. Quizás tengo un oficio que no es muy deslumbrante como el que tenía José. Quizás la posición social no es la mejor, no es la más grande. Quizás el nivel de preparación tampoco lo tengo. Mis debilidades son muchas, Señor. Pero hoy vimos que tú depositaste a tu Hijo en manos de alguien como yo. Y asimismo, Señor, depositas en nosotros una visión hermosa, Dios. Un propósito grande, maravilloso. Ayúdanos, Señor, a colocar nuestras debilidades en ti. Ayúdanos a verte a ti, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos a soltar nuestra vida de comodidad, nuestra vida planificada, donde no estás tú, donde no entras tú, y a engancharnos con tu historia, Dios. Engancharnos con tu historia, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, un corazón obediente, enseñable. Ayúdanos, Señor, a mejorar nuestro carácter, eso que hacemos y pensamos cuando nadie nos ve. Ayúdanos, Dios, porque queremos ser instrumentos tuyos. Queremos ser tomados en cuenta por ti, Señor, para engancharnos a tu historia y vivir de ahora en adelante tu historia, Dios. Gracias, gracias por Jesús. Porque hace 2000 años Él vino y murió por nosotros y nos dio vida y nos dio propósito. Gracias por eso, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.